Seguimos psicologiando mientras vemos la obra de Ludmila Barbosa. Y bueno, ya estamos en pleno clima, Claudio, esto del mobbing, ¿sí? Una palabra que para muchos puede sonar rara, ¿no? Tal vez no es demasiado usual en nuestro lenguaje y... Esa es una producción un poco más indigna, tiene que ver con hostigamiento. Ajá. Y tiene que ver con situaciones donde, en particular, una o varias personas es como que se ensañan con alguna otra en particular, por algún motivo que, bueno, habrá que discernir, ¿no? Pero que toma a una persona como de referencia, como de punto, y donde permanentemente lo molestan, lo hostigan hasta lograr quebrarlo. Y dice, yo pensaba, recién contemplaba las obras de Ludmila, por cierto, y pensaba la trabajadora y el ocultamiento, ¿no? En este caso. Y el hecho de que para que estas situaciones se den, el ocultamiento tiene mucho que ver, porque en general se dan situaciones de anonimato. No es una situación que se pueda ver, es muy difícil de comprobar, es muy difícil de que salga a la luz. Por lo tanto, el tratamiento en sí de la situación es bastante complejo. No todas las organizaciones están preparadas para resolver estas cuestiones. Vamos a ir a una hipótesis de entrada, que luego le iremos tratando de irlo fomentando sobre la marcha. Es un tema institucional. Absolutamente. Yo siempre comparo las instituciones como organismos. Y cuando hablamos como organismos, tenemos que hay organismos sanos y organismos enfermos. En los organismos sanos, los científicos funcionan. Los organismos enfermos, toda enfermedad es propicia porque de por sí se da el caldo de cultivo como para que se pueda desarrollar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que tenemos que ir a la hipótesis inicial. ¿Qué hace falta para que no haya el mobbing? O sea, arranquemos al revés. O sea, Claro. si existe el mobbing, existe cierta predisposición institucional a hacer oídos cerrados, a mirar a otro lado, o hasta avalar, o hasta de alguna manera ser cómplice de situaciones, ¿no? Entonces, Sí. Yo creo que, institución sana yo creo que sería la primera premisa que debiéramos trabajar. absolutamente. Fíjate que el contexto actual, ¿no? la situación económica, las crisis cíclicas, lo que hacen es que las empresas estén con mucha presión. Y eso hace que busquen obtener resultados a cualquier costo. Inclusive, digamos, a veces a costo de valores humanos, es decir, al riesgo de que su gente se estrese y no pueda rendir digamos, en la proporción en la que tendría que rendir. Por lo tanto, ese es uno de los primeros aspectos a revisar. ¿Qué pasa en una organización que genera que las personas tengan una competencia tal que el otro no sea considerado? Es decir, que se pierda la condición humana del trabajador, se cosifique esa persona para que no se la tenga en cuenta, porque, a ver, cuando uno habla desde el sentido común, a pensar que alguien se ensañe o que un grupo de personas se ensañe con alguien en particular hasta dejarlo desarmado y que se vaya de la empresa. Y ahí empiezan a aparecer otras cuestiones, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a buscar cuáles serían las posibles razones, aparece los celos, la envidia, los mensajes no claros de las compañías. Cuando vos no tenés claro cuál es el funcionamiento por el cual vas a ascender o te van a cambiar de puesto, el otro es tu enemigo. ¿Podemos analizar dos planos entonces del mobbing? A ver. Un plano vertical y un plano horizontal. Sí, totalmente, sí. Porque uno por lo general asocia el acoso laboral, el mobbing, uno lo ha incorporado relacionado para el lado vertical, Exacto. ¿sí? Donde existe una desigualdad de poder, donde una parte ejerce un poder por sobre otra no lo tiene. Eso es una cara. Eso sería una cara. La otra cara, que es la que ahora nos estás comentando vos, Sí. es la horizontal, Exacto. donde los propios compañeros son los que generan este ensañamiento con una parte más debilitada. Exacto. Por una cuestión a veces de supervivencia. Imaginemos una situación de reestructuración. La empresa no manda mensajes claros, no saben quién se va, quién se queda. Comienzo a mirar al otro con desconfianza, es decir, bueno, el que me va a reemplazar se va a quedar con mi puesto. Por lo tanto, si la organización avala tácitamente esto, es que todo vale, bueno, también lo que yo haga vale, ¿no? Es una forma también tácitamente de decir, bueno, acá no ha pasado nada, y bueno, lo relacionado con el ocultamiento que veíamos en esta imagen. Podemos suponer que dentro del morbo organizacional, término que si no existe lo acabo de inventar, sí, pero ¿le sirve a la gerencia, a la patronal, este tipo de sálvese quien pueda entre los empleados? ¿En algún punto le puede llegar a asistir o le puede llegar a servir este tema de dividimos y triunfemos? Ajá. Sí, yo creo que ni siquiera en el mediano plazo le puede llegar a servir. Porque todas estas situaciones, si bien se viven... Una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Sí, por supuesto. Dentro del deber ser suponemos que no existe lógica. Ahora digo, yo voy a punto patológico, a la empresa enferma, a la empresa o al jefe enfermo. Hoy hablamos de situaciones donde se dan más que nada en las pymes, ¿no? Sí. Que son más del 80% de las empresas de nuestro país, Tal cual. en donde existen muchas empresas familiares Sí. que se basaron de la base de un conocimiento muy pobre de la administración Sí. y muy rico de su propio oficio. Sí. Pero al no conocer sobre el manejo de personas,
las situaciones que decir son cualquiera. Bueno, me hace un tiempo interesante ahí, porque todo está arraigado en un viejo concepto de, digamos, de que la administración es control, entonces tengo que controlar todo el tiempo. En ese caso puntual de las empresas familiares y de las pymes en particular, al revés, las pymes y las familiares en particular, la pyme surgió con la idea de un fundador que creó la empresa, y que además mide todo por su propio tamiz, es decir, pretende que sus colaboradores, sus empleados, sus seguidores trabajen a la par de él. Y cuando no puede lograr ver esa situación como de igualdad, exige permanentemente, porque él es su medida. Es decir, si yo trabajo 20 horas, bueno, el empleado debería trabajar 20 horas. Claro. Y eso lo lleva a veces sin saberlo, a generarle situaciones al empleado que, bueno, terminan con la gente estresada, enferma, ausentismos y, bueno, renuncias. Sin saberlo o más que nada sin darle. Él entiende de que el otro trabajando para mí, yo tengo todo el derecho por sobre ese otro. Yo pienso también que tiene que ver con... muchas veces las pymes crecen demasiado rápido. Y creo que lo urgente, no es que haga una defensa acérrima, pero muchas veces pasa que las pymes crecen muy rápido y no hay tiempo a veces de formar a las personas. Además pensemos en esto, el empresario pyme, el empresario familiar, lo primero que privilegia como competencia de sus colaboradores es la confianza, más allá de la competencia técnica. Es decir, bueno, por ahí no es muy bueno, pero le tengo confianza. Entonces delega un montón de cosas que a lo mejor la persona a la cual fue delegada no está capacitada. Entre ellos habilidades interpersonales para conducir gente, ¿no? Ahí está bien. Sí. Gabriela, es un tema que lo manejas bien, obviamente psicóloga social. ¿Qué mirada tenés sobre el móvil? Sí, estaba escuchando un poco a Claudio, ¿no? Que sí tiene mucho que ver con, a mi entender, con esta cuestión de dominio de relación, lo que vos explicabas, ¿no? ¿Por qué? Que dentro del dominio de relaciones tenemos esta cuestión de la asunción y adjudicación de roles. Entonces, también está en qué lugar me coloco para que el otro me mire de esta manera y pueda utilizar alguna herramienta que me convierta en esto, en víctima, ¿no? O sea, ¿qué hago yo para que el otro ejerza este poder sobre mí? Y otra cosa que ustedes conversaban, esto de la cuestión de lo vertical. Muchas veces no hay una verticalidad que va de arriba hacia abajo. A veces es al revés. La verticalidad es de abajo hacia arriba, ¿no? Muchas veces son los empleados que utilizan cierta cuestión de agrupamiento en contra de, bueno, vamos a hacer esto en contra del jefe. Y por ahí el jefe se encuentra en esa situación por sostener ese puesto y porque arriba de él hay alguien más, ¿Y cómo ¿no? está haciendo? ¿Ves? La personalidad del jefe habilitó de alguna manera este comportamiento de sus subordinados. Claro, por eso habría que pensar, tomo eso por lo que decía Claudio y me parece interesante porque tiene relación, cuáles son los comportamientos que constituyen el moving, Muy bien. ¿no? Porque acá es donde hablamos de esto se constituye por las relaciones. A veces con esta pregunta vamos a la pausa y sumo algunas más, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico de las partes? Vos bien decías, ¿hay una necesidad de victimizarse? ¿Hay una victimización que viene de por hecho? ¿Le sirve a alguno ocupar ese lugar? En algún punto uno no puede ponerse porque no quiere, porque no puede o porque no sabe. Entonces, tenemos que ver también los roles que cada uno ocupa a partir de la personalidad psíquica de cada uno, cómo es la conducta que se va estableciendo y cuáles son las maneras que podemos corrernos de ese lugar, si es posible, sin abandonar el empleo. ¿Sí? Todo esto y mucho más serán temas que trabajaremos en Psicología. Luego de una pausa, no se va, ya de vuelta.